Amigos, quería agradecerles porque esta semana pasamos los 18,000 suscriptores. Aún nos queda un largo camino, pero vamos avanzando gracias a ustedes. Y gracias a las historias que nos hacen llegar cada semana. Como en esta ocasión, que uno de nuestros escuchas nos mandó una experiencia que vivió con sus primos hace ya bastantes años. Este relato habla sobre entidades que aparecen en lugares que tal vez no relacionamos con lo paranormal, como el bosque. Esperamos que les guste y recuerden que estamos esperando sus historias para compartirlas con toda la comunidad que hemos formado. Les recordamos también que sus comentarios son muy importantes para que YouTube sienta que este video es digno de recomendarse. Así que en la medida de lo posible, déjenos, aunque sea un saludo aquí abajo, se los agradeceremos. Ahora sí, vamos a comenzar. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Aquí se aparecen cosas. Cosas que son llamadas por el bosque y que vienen del bosque mismo. Decía mi mamá cuando nos contaba historias de terror a mis primos y a mí, siempre que nos reuníamos en casa de la abuela. Esta era una casa en un terreno enorme que invadía un poco el bosque cercano a Valle de Bravo, en el Estado de México. Esa casa tenía una vibra muy especial. No puedo decirles que nos causaba miedo, pero es verdad que se respiraba un cierto aire de incomodidad estando ahí. Por eso eran tan efectivos los cuentos y relatos de terror que nos narraban mis tíos o mi madre durante las noches que pasábamos ahí en las vacaciones. Mis primos y yo siempre tomamos muy en serio esas historias. Por eso, aunque nos gustaba mucho correr en el enorme campo que constituía el patio de la propiedad, era realmente raro que lo llegáramos a hacer de noche. De hecho, a menos que fuera en compañía de nuestros padres, era prácticamente imposible que saliéramos de la casa una vez que la oscuridad hubiese caído por completo. Durante aquellas noches, la abuela se sentaba también con nosotros a escuchar los relatos, aunque rara vez participaba compartiendo alguna historia. Sin embargo, una de tantas veces que mi madre nos habló de espíritus que nacían de los propios árboles, cuando nos vio a todos llenos de pánico, la abuela se levantó de su sillón reclinable. Dio pasos lentos hasta llegar a la ventana, donde apartó un poco la cortina con la mano para ver hacia el campo afuera, y comenzó a hablar. Comenzó a decirnos que el bosque atrapaba almas, que ahí muchos espíritus quedaban cautivos por la misma energía de la tierra. Y después, estos se presentaban ante los desafortunados, aterrando hasta a los más valientes. ¿Y saben qué, hijos? No se levanten, pero allá afuera anda uno ahora mismo. Cuando mi abuela dijo eso, mis primos y yo comenzamos a sentir verdadero pánico, al tiempo que probablemente por el viento escuchábamos las ramas crujir en todos los árboles. De pronto, mi prima Ivonne comenzó a llorar, y fue entonces que mi tía Leti le pidió a la abuela que dejara de decir esas cosas, que ya era suficiente, que después no íbamos a poder dormir. Y bueno, ella tenía razón. A mí me tocaba dormir en un cuarto lleno de literas con mis primos Ángel y Luis, pero
Aquella noche, aunque nadie decía absolutamente nada, los tres estábamos despiertos, expectantes ante el poder escuchar cualquier cosa allá afuera, ante la posibilidad de escuchar a alguno de esos espíritus. Fue Ángel el primero en hablar. Nos preguntó si estábamos despiertos, y creo que Luis y yo sentimos algo de alivio al sabernos acompañados en aquella noche de angustia y desvelo. Los tres nos quedamos platicando hasta que algo inevitable ocurrió. Luis en algún momento nos pidió que lo acompañáramos al baño. La verdad, yo estaba pensando en pedirles lo mismo, pero me alegro no haber sido el primero en hacerlo. Y es que la casa de la abuela era extraña en el sentido de que tenía 3 baños. Uno de ellos estaba en la recámara principal, la de la abuela. El otro estaba en la sala, pero estaba presentando un desperfecto en la tubería que nos obligaría a salir a acarrear agua. El otro, el tercero, funcionaba perfectamente, pero por alguna razón, aunque estaba en la misma construcción, para entrar a este había que salir de la casa hacia el patio. Intentamos decirle que se aguantara o que se llenara de valor y fuera al cuarto de la abuela. Pero bueno, a pesar de todo, la abuela a veces nos aterraba más que las cosas que pudiera haber allá afuera. Y es que la abuela no era una persona bonachona y afable. En realidad tenía un carácter muy duro y muy difícil, forjado por sus experiencias de vida, aunque la realidad es que no era mala persona. Luis finalmente dijo que no aguantaba más y nos suplicó acompañarlo afuera. Y pese a todos los temores que nos aquejaban, Ángel y yo accedimos probablemente porque también buscábamos ir al mismo lugar. Los tres nos pusimos chamarra y tenis, tomamos una linternita y caminamos rápidamente para llegar a nuestro destino. Salimos de la casa volteando en todas direcciones. El viento soplaba, mientras las nubes comenzaban a reunirse para lo que seguramente sería una mañana de llovizna. Luis pasó al sanitario, y después lo hicimos Ángel y yo. Una vez concluimos, decidimos regresar a nuestra habitación, y fue entonces que comenzamos a escuchar un sonido no del todo inusual, pero que en esa noche nos aterró. Comenzamos a oír muy claramente a los animales muy inquietos y agitados. Casi al fondo de aquel terreno había una especie de casita que servía como pequeño establo, donde la abuela tenía un caballo y un burrito, además de almacenar maderos ahí. Y en aquella madrugada, esos 2 pobres animales parecían estar terriblemente asustados. Luis y yo preferimos ignorar aquello y comenzamos a caminar para volver a la casa, sin notar que Ángel se había quedado detrás. ¡Ey! Espérense. Miren, vengan a ver. Mi primo se había quedado en el mismo lugar donde estaba la entrada del baño y no dejaba de mirar en dirección del bosque y del establo. Nosotros seguimos su mirada. En aquella casita de madera, una pequeña ventana en la parte superior estaba abierta completamente. No te preocupes, la
La ha de haber abierto el aire, le dije a Ángel, pero él me pidió que siguiera observando. Y fue entonces que de repente, entre la oscuridad que se apreciaba a través de aquella ventana, pude distinguir otra cosa. Al fondo, y de pie, había una figura mucho más negra que el ambiente alrededor. Parecía una persona, pero era difícil distinguir algún rasgo a esa distancia. Me quedé callado y atónito. También Ángel. Pero entonces, Luis, mi primo que traía la linterna, la apuntó hacia esa dirección y, aunque distante, la luz alcanzó a iluminar levemente aquella ventana. Lo que vimos fue una especie de persona. Parecía un hombre, pero totalmente de color gris. Sus ropas, su cabello y su piel lucían carentes de color. Y sus brazos, aún a la distancia, pudimos apreciar que prácticamente le llegaban hasta los pies. Pero lo más inquietante es que estábamos viendo a esa figura fantasmal en una ventana que estaba probablemente a 3 metros de altura del suelo, a pesar de que dentro del establo no había un entrepiso ni ninguna escalera que pudiera hacer que una persona pudiera estar ahí de pie en esa ubicación tan alta. Luis entonces dio un grito y salió corriendo de ahí soltando la linterna. ¿Qué es eso?, le dije a Ángel, pero mi primo estaba tan desconcertado como yo. Un rayo entre las nubes volvió a alumbrar aquella figura, pero al tiempo que la luz blanca se desvaneció, también lo hizo esa presencia, aunque nuevamente el sonido del bosque, de los árboles crujiendo y los animales inquietos se hizo presente. Ángel y yo tomamos la linterna y salimos corriendo de ahí. Cerramos la puerta de la casa detrás de nosotros y después fuimos directo a nuestra habitación, donde nos encerramos junto con Luis, hasta que, aún con miedo, en algún momento de la madrugada, el sueño nos venció. Yo realmente puedo únicamente describir a este ser así, a grandes rasgos. Pero mi primo Ángel, el primero de nosotros que lo vio, aún hasta el día de hoy, asegura que, de acuerdo a varias fotos que ha visto, aquella presencia tenía un enorme parecido a mi tío Ángel, un tío por el cual nombraron en su honor a mi primo. Aquel tío hermano de mi madre, cuando ella tenía 10 años y él 22, después de internarse en el bosque, simplemente desapareció. Se fue persiguiendo a su perro que le ladraba agresivo y asustado a algo que siguió hasta los árboles. Sin embargo, ni el tío ni su perro volvieron a casa, ni tampoco fueron encontrados sus restos en caso de haber muerto. Años después, una prima más grande que nosotros, en una fiesta aquí en la ciudad, nos hizo recordar esta historia que se había difundido por toda la familia. Y también nos dijo que, según su mamá, que era una sobrina de la abuela y prima de mi madre, aquel tío Ángel
Durante ese periodo, antes de que se perdiera, no paraba de decir que en el bosque había visto espíritus, que se había encontrado con una gran cantidad de seres, de criaturas que constantemente lo llamaban y que él decía siempre había tenido la intención de perseguir para ver a dónde lo llevaban. No sabemos qué vimos realmente aquella noche. Una criatura del bosque, el fantasma de mi tío o algo más, una mezcla tal vez entre esas dos cosas. Nunca podremos resolver ese misterio, pero con lo único que yo me conformo es con nunca volver a toparme con aquella cosa. Y bueno, a casi 20 años de ese hecho, tengo la fortuna de nunca haberlo visto de nuevo.